¿Qué tal? Bienvenidos a Fichitas Presidenciales, una serie dedicada a presidentes relevantes según la óptica de su servidor, Teófilo Huerta, quien no es un historiador, pero sí un apasionado de la historia. Entonces tenemos que el día de hoy vamos a relatar, recapitular algunos detalles, datos precisos y algunos hasta de un poco de la farándula del presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz. Bueno, hago ese elemento porque dentro del espectro de los escogidos, quizá de los más negativos, pues es y Victoriano Huerta, ¿no? Son de los dos que no quisiera hablar, pero que históricamente es importante mencionarlos para conocer precisamente la evolución de nuestro propio país. Santana se cuece aparte también, quienes hayan vivido a Santana y todas sus excentricidades, pero ya como parte de, y además que pues, esto de la pérdida de territorio mexicano, etcétera, pues sí, es muy señalado. Porfirio Díaz también, la parte de necedad, de obscenidad en cuanto a una dictadura y ciertas represiones, o muchas represiones también campesinas, etcétera. Pero ya del lado feo, negativo, realmente, este, pues yo ubico a estos dos personajes, ¿no? Victoriano Huerta, más como un usurpador que ni siquiera sé por qué está en la lista de presidentes. Y Díaz Ordaz, que bueno, sí vino a nivel constitucional, elegido, claro, dentro del partido dominante, pero digamos que más avalado democráticamente, un poco también entre comillas o democrático, eh, pero que le tocaba, digamos, su turno de estar. Pero esa mancha terrible de una masacre estudiantil tan tremenda, pues lo pone del lado oscuro de la historia. Voy rápidamente pues a la fichita presidencial. Hay bastante que decir, pero quisiera hacerlo un poco más rápido porque precisamente como que no merece demasiado el señor. Bueno, el señor gobernó del 64 al 70. Su nombre completo, eh, bueno, y además qué nombre contradictorio ante lo que hizo, ¿no? José Gustavo del Santísimo Sacramento Díaz Ordaz Bolaños Cacho. Nombre completo de Gustavo Díaz Ordaz. Nació en San Andrés Chachicomula, hoy Ciudad Cerdán, en Puebla, el 12 de marzo de 1911, también en plena efervescencia revolucionaria. Entre sus ancestros destacados está el propio Porfirio Díaz, aunque no he aterrizado yo qué, qué puede haber sido, ¿no? O sea, un tío tatarabuelo, tío bisabuelo lejano, eh, porque pues él mismo decía que era un pariente lejano, pero era pariente, o sea, por ahí tiene que caer en una cuestión como de tío, abuelo, bisabuelo, no creo que tatarabuelo, ¿verdad? Pero por ahí cae. Bueno, que obviamente pues, fue presidente de México, ¿no? Y dictador, etcétera, etcétera. Bien, también de Miguel Bolaños Cacho, que ese sí claramente fue un tío que gobernó en Oaxaca. También Ramón Díaz Ordaz, que fue su papá, que fue un jefe rural y político de San Andrés Chachicomula. Sus padres entonces Ramón Díaz Ordaz Redonet y Sabina Bolaños Cacho. Hermanos Ramón, María, Ernesto y Guadalupe Díaz Ordaz. ¿Cuál es el perfil, su personalidad de este señor? La verdad, bueno, no es por ser como se dice, señalar esta cuestión de defectos, pero están virtudes y defectos, y también están los defectos físicos, ni modo. Feo, es lo primero, ¿no? Humorista, autoritario, buen orador, buena memoria, inteligente, serio, metódico, cortante, arrogante, hosco, detallista, metódico, obsesivo, áspero, retraído, sedentario, irritable, firme, seco, angustioso, iracundo, desconfiado, rígido, colérico, intolerante,
ameno, conservador, ocurrente, arrogante, grosero, irresponsable. Y responsable, que también irresponsable en otras cosas, pero este, responsable, digamos, en cuanto a ciertas tareas. Bien, hay algunas que se repiten, son adjetivos, etcétera, pues he tomado de varias fuentes y son los claroscuros también de su propio perfil de persona, ¿no? Intolerante, bueno, pues lo marcó políticamente porque fue un intolerante con el movimiento estudiantil. Según eso, tenía como creencia el catolicismo. No sé quién haya tenido como inspirador, no he llegado a esa parte de descifrar dentro de las narraciones que hacen de su vida. Eh, Sería muy aventurado decir que el propio Porfirio Díaz, ¿no? Pero no lo sé. Aficiones, el béisbol, otro beisbolista, básquetbol, rompecabezas y guitarra. Estudios en el Colegio Pestalozzi, Colegio Salesiano, en la Escuela Anexa a la Normal, Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, Escuela de Aviación 5 de Mayo, abogado por el Colegio del Estado, hoy Universidad Autónoma de Puebla. Entonces su profesión fue abogado y político. Cargos y oficios previos, escribiente en juzgados, actuario, agente del Ministerio Público, juez penal, presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Puebla, vicerrector de la Universidad de Puebla, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, secretario de Gobierno de Puebla, diputado federal por Puebla, senador por Puebla, oficial mayor de gobernación y secretario de Gobernación en el sexenio de López Mateos. Eh, Imputaciones o juicios, rumor de haber sido responsable del asesinato del líder campesino Rubén Jaramillo, que le cargó y que pues como responsabilidad pues también está con López Mateos, una mancha dentro de la gestión de López Mateos, pero según eso hay el rumor de que él fue uno de los responsables del asesinato de ese campesino. Este, bueno, como padrino político se puede considerar a Maximino Ávila Camacho, que pues, es una figura también oscura, hermano de Manuel Ávila Camacho, y también de Gonzalo Bautista O'Farrill. Los O'Farrill muy radicados en Puebla, y después pues que tuvieron injerencia en cuestiones de automovilística, me parece, ¿no? Por el apellido. Bueno, militancia partidista, pues el PRI, ¿no? Ya directamente PRI. Campaña, cuando fue ya su campaña, o previo a su campaña, los prospectos a los que superó fue a Donato Miranda Fonseca, Antonio Ortiz Mena y hasta cierto punto, aunque también menores, Raúl Salinas Lozano, padre de Carlos Salinas de Gortari, y Antonio Rocha Cordero. Todos ellos por el PRI, pues, eran un poco ahí aspirantes a presidentes, y pues no. Y no hubo en la oposición, no sonó a nadie, no sonó prácticamente nadie más allá del candidato que ahorita voy a mencionar. Pero superados, descartados previamente todos estos. El lema todo es posible en la paz, ¿no? Que bueno, no sé en qué momento surgió y que también es contradictorio a lo que desarrolló él. Corriente política, el nacionalismo, el ideario político paz y orden, muy porfirista en ese sentido, integridad de las instituciones. En los comicios que se celebraron el 5 de julio de 1964, los no registrados alcanzaron apenas el 0.2% en la votación. José González Torres por el PAN alcanzó casi el 11% y nuevamente muy elevado, arrasando con el 88, casi 89%, Gustavo Díaz Ordaz, tanto por el PRI formalmente, como también el apoyo de PPS y el PAR, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. En esos tiempos las bardas eran los principales focos de atención de campañas y uno veía cómo pues estaba acostumbrado uno a ver mucho PRI, el candidato, la foto del señor con su adusto rostro, por no repetir el otro adjetivo, y esto
por ahí raramente veía uno el PAN con otro candidato y decía uno, pues también está el PAN. Sí, sí, pero ese casi no vale, ¿no? Le decían a uno. El PRI, pues acá está, es el partido. Y de repente veía uno, ¿no? También Bardas con el PPS rosa, ahora que hay lo de la marea rosa, el PPS eran letras y logos rosas, ¿eh? O sea que no es nada nuevo esto de la marea rosa. Eh, y el PPS, y a la mano de todos modos aparecía el nombre de Díaz Ordaz, ¿no? Y también el logo, aquel verde con negro del Monumento a la Revolución, del PARN, con también Díaz Ordaz. Entonces decía uno, bueno, pues por fin va por el PRI o va por. No, pues es que van a acompañarlo, ¿no? O sea, se suman, ¿no? Así, pues explicaba mi papá, sobre todo, cuando yo viajando en el tranvía y en los camiones, llegaba a ver eso y le decía, pero ¿y eso? ¿Y eso? Ah, esto es, ¿no? Sin mucha explicación, pero no te preocupes, pues es el mismo candidato, ¿no? Pues por eso va a ganar, ¿no? El del PAN, pues no. Bueno, su presidente antecesor, Adolfo López Mateos, el periodo presidencial de 1 de diciembre de 1964 al 30 de noviembre de 1970. Ascendió al poder a los 53 años y nos dejó a los 59. También parecía un poco mayor el señor. Y la presidencia también desgasta, pues, ¿sí? La presión y todo eso, sí, sí, ha desgastado a todos, casi todos los presidentes. Raro el presidente que ha salido más o menos, ¿no? Todos salen 6 años más grandes, ¿no? Este, quizá menos desgaste de Salinas de Gortari para acá, pero todos los anteriores bastante desgastadores, y unos mucho, muy de cuando empezaban a cuando terminaban. Bueno, entonces, pues también en una edad que dice uno, pues era una madurez, pues ya formal, ¿no? Este, bueno, los 53 años, todavía una madurez joven y ya una madurez consolidada al final. Toma de posesión, aquí no he llegado a aterrizar en dónde fue su toma de posesión, pero seguramente ya fue en el Congreso de la Cámara de Diputados antigua, que bueno, ahora es de la Asamblea, bueno, ya no es Asamblea tampoco, ya es Cámara nuevamente de Diputados locales de la Ciudad de México. Seguramente por allí debe haber sido, quizá debo apuntar aquí eso, pero habría que revisar bien. No creo que haya sido ya en Bellas Artes, ya a estas alturas de Díaz Ordaz, como que ya queda un poquito más en la historia antigua, el palacio. Pero bueno, voy a quedar aquí como con interrogaciones pendiente. La residencia oficial Los Pinos, en Siros ocupa. Su operador político, pues Luis Echeverría, en mucha medida como secretario de Gobernación. Eh, el entorno que prevalecía, bueno, voy más bueno, nacional hay muchas cosas, pero que nuevamente pues les voy a mencionar todo lo que sucedió. Bueno, sí lo menciono. Movimiento médico, movimiento estudiantil, obviamente, en 1968. El médico había sido del 64 al 65. Los Juegos Olímpicos en 1968 también. La muerte de Rafael El Pelón Osuna, el tenista mexicano, en 1969. Que por cierto, había ganado una especie de medalla de reconocimiento, así como ahora los diplomas olímpicos. Eh, Rafael Osuna ganó o la medalla simbólica en el deporte de exhibición en ese momento, el tenis. No es una medalla que haya subido al medallero oficial porque no se reconocía como deporte oficial, pero era de exhibición. Ahora ya, si no, hubiéramos ganado una medalla en tenis, ¿no? Son cosas increíbles. Bueno, también el metro, la inauguración, obviamente, construcción e inauguración del metro en la Ciudad de México en el 69, el Mundial de Fútbol en 1970. El entorno mundial, primer trasplante de corazón en el 64, aunque esto es previo a la mera presidencia, pero es un poco el entorno, ¿no? La guerra de Vietnam e intervención de Estados Unidos en 65-72, conflicto racial en Estados Unidos en 65-68, invasión norteamericana a República Dominicana en 65,
Murió Walt Disney en 1966. Mundial de Fútbol en Inglaterra, 66. Aprehensión y ejecución del Che Guevara en 67. Movimiento estudiantil en París en 1968. Invasión de la URSS a Checoslovaquia, que es la primavera de Praga en 68. Movimiento estudiantil en Checoslovaquia en 68. Asesinato de Martin Luther King en Estados Unidos en 68. Asesinato de Robert F. Kennedy en Estados Unidos en 1968. Conquista de la Luna, hablé de Robert F. Kennedy, conquista de la Luna por el Apolo 11, 1969. Movimiento hippie, guerra árabe-israelí, septiembre negro, muere Charles de Gaulle, todo esto en 1970. Termina la guerra en Biafra en 1970 y la separación de los Beatles en 1970. Todo eso ocurre en la gestión de Díaz Ordaz. Sus homólogos notorios, Lyndon B. Johnson y Richard Nixon en Estados Unidos, Osvaldo Dorticós y Fidel Castro en Cuba, Charles de Gaulle y Georges Pompidou en Francia, Paulo VI en el Vaticano, Eduardo Frei en Chile, Anastasio Somoza en Nicaragua, Rafael Caldera en Venezuela, Joaquín Balaguer en República Dominicana, eh, Henry Lübke en Alemania, Osvaldo López Arellano en Honduras, Fidel Sánchez en El Salvador, Julio César Montenegro en Guatemala, José Joaquín Trejos en Costa Rica y el secretario general de la ONU, un apellido Tant o Dant. Bueno, hay muchos centroamericanos aquí que menciono. También esto lo recojo sobre todo por las relaciones que estableció con quienes se saludó más. Entonces, curiosamente, tuvo más nexos aquí con Centroamérica, Díaz Ordaz. Bueno, giras presidenciales, pues ya se daban bastantes, quizá no tantas como las de López Mateos, pero fue a Estados Unidos, al Congreso norteamericano y a la OEA en 1967, visita a Nixon en 1969, luego fue a Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador, a Panamá, como les mencionaba, luego también fue a Uruguay, a la reunión de los presidentes de América en 1967. Bueno, anécdota, según el diplomático José Iturriaga Freeman, embajador de Estados Unidos, propuso a Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa, derrocar a Díaz Ordaz. Sí, a ver, regreso, que estoy leyendo. Según un historiador, José Iturriaga, el embajador de Estados Unidos en México, apellidado Freeman, le propuso al secretario de la Defensa de México, ese señor Marcelino García Barragán, tan señalado por la masacre en Tlatelolco y abuelo del próximo secretario de Seguridad, García Harfuch, ese abuelo, que nada tiene que ver lo que haya hecho el abuelo. Pero, según eso, este embajador le propuso al secretario de Defensa, García Barragán, derrocar a su jefe, a Díaz Ordaz, y encabezar un nuevo gobierno con el apoyo de los Estados Unidos. O sea, todavía, así como con Madero, una cosa parecidísima, todavía. Claro, es una anécdota y una especie de rumor, pero según un diplomático mexicano, José Iturriaga, ¿no? Un historiador y diplomático mexicano. Entonces, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? El proverbio o frase. Entonces, imagínense lo que había en esos tiempos. O sea, Díaz Ordaz no era muy bien visto en Estados Unidos y le proponían a Marcelino García, pues encárgate de Roca y tú sube al poder. O sea, García Barragán pudo haber llegado a ser un presidente derrocador, un presidente ilegítimo en un momento dado, pero presidente al fin, en esos momentos, ¿no? Ya en los plenos 60, en siglo XX, todavía los Estados Unidos, bueno, no es de extrañar, metió la mano todavía en los 60 en Vietnam, en Cuba, la siguió metiendo en otros países, la ha seguido metiendo actualmente, la quiere meter en Venezuela, en fin, no es raro por Estados Unidos, pero sí por el propio México, ¿no? Que todavía a esa altura se diera un derrocamiento y encabezar un nuevo gobierno con el apoyo de los Estados Unidos.
lo que fue rechazado por el militar. O sea, dijo no, gracias. No debe haber tentado ahí la cuestión, o sea, si una cuestión de que diera un respaldo de Estados Unidos, pero le entró, no sé si el patriotismo, le entró algo, y dijo, no, le entró la lealtad. Vaya uno a saber qué le haya entrado. Primero, que haya sido cierto, pero habría un porcentaje de posibilidades por venir de un diplomático a la declaración. Y vaya a saber uno cuál habrá sido las motivaciones para rechazar tal propuesta atractiva hasta cierto punto que le proponía alguien con poder, ¿no? Los Estados Unidos. Bueno, y según eso, hasta se lo comunicó al propio presidente, ¿no? O sea, le dijo, oye, estos gringos andan diciendo esto que te derroquemos, ¿no? Ahora, estos, por un lado, Díaz Ordaz afín a Estados Unidos, porque se dice también mucho que fue agente de la CIA. Desde López Mateos menciona que llegó a cumplir funciones de agente de la CIA hasta Díaz Ordaz, Luis Echeverría y hasta López Portillo. O sea, 4 presidentes involucrados como agentes de la CIA. Yo no sé también esa parte, si ellos supieron que cumplían ese rol de agentes, de espías prácticamente, o haya sido una cuestión con natural en un momento dado de servir allí, de coquetear un poco, apoyar al gobierno estadounidense con ciertos informes, pero a través de un conducto que era la propia CIA, ¿no? Entonces, bueno, también eso todo muy especial. Frase: el hombre no debe luchar contra el hombre, sino contra el hambre. Una frase que tenía. Dicho o dislate: si violan la ley, pues violenla, pero que no me entere. Eso está muy fuerte, ¿no? Es como cuando Porfirio Díaz, seguramente en la sangre, ¿no? Por la mera ahora sí, la sangre llama. Porfirio Díaz de mátenlos en caliente, ¿no? Mátenlos en caliente. Bueno, acá este señor, si violan la ley, pues violenla, pero que no me entere. Según eso se lo decía a sus allegados, a sus secretarios de Estado, por ahí si hacían alguna maniobra ilegal, cosas así, pues que violen la ley, pero que no me entere, ¿no? No me entere yo. Háganlo tan bien, tan escondido, tan subterráneo, bien armado, la cuestión de corrupción, que yo no me entere, ¿no? Pero les doy permiso, ¿no? Grave ahí la situación. Bueno, logros que tuvo el señor Díaz Ordaz. Crecimiento económico, muy marcado, muy relatado por los historiadores, crecimiento económico. Manejo escrupuloso de la deuda pública. La realización de los Juegos Olímpicos, que ya estaban pactados desde antes, que tuvo que ver mucho López Mateos. Este, la concreción de ellos pues, fue un logro, un éxito aquí, nuestros juegos. Sí, muy bonitos, muy todo, pero está el otro lado oscuro que ahorita vamos allá. Transformación de la CEIMSA en CONASUPO, ¿no? Yo lo conocí como CEIMSA, precisamente que iban las mamás de uno por la leche ahí a leche CONASUPO, con la ollita, ¿no? No era en bolsitas como ahora, ni nada por el estilo, sino que iba uno con su olla y ya era un éxito después, no sé cómo se fue gestando, pero realmente era una maravilla la tecnología de cómo apretaba uno un botoncito y salía la leche, ¿no? Como si abría uno la llave del agua, ¿no? Uno además también todavía como chamaco, ya no tan niño, ya puber, pero acompañando y luego como adolescente o joven yendo también a apoyar. En algún tiempo, no fueron todos los años, pero en algún tiempo nos dieron esa ventaja de ir por la leche gratuita con Azupo y ir a apretar el botoncito y que saliera, pero fuerte, como de llave, ¡buah! Salía la leche y lo recolectaba. Y luego la cargadita ahí en las calles de los, pues, buenos litritos, porque no pesaba poquito, ¿no? Yo creo que eran unos 2, 3 litros, de 2 a 4 litros ahí en la ollita. Qué experiencias, qué anécdotas también de uno en esa época. Bueno, primero era toda la CEMSA, los camiones esos gigantescos
que eran tiendas móviles, tiendas móviles en los tractocamiones, eran Seimsa y después se convirtió en Conasupo. Ya Conasupo ya quedó muy, hasta nuestras fechas, que pues ya se ha disipado un poco, pero ahí sigue existiendo la Conasupo. Había muchas tiendas Conasupo, pero haber yo vivido incluso esa transformación. Yo las identificaba muy bien como Seimsa. Perdón, no me traje aquí mi agua y ya estoy aquí con los gallitos. Impulso a la industrialización, equilibrio regional, fomento al ahorro interno, en fin, pues, varias cosillas ahí. Todavía reparto de 24 millones de hectáreas de tierras, creación de aeropuertos y servicios auxiliares, llamado ASA, y el otorgamiento de la ciudadanía desde los 18 años, antes no se votaba a los 18, sino hasta los 21, y credencial permanente de elector. Sí votaban los casados de 18 años, estaba por ahí, pero si no eras casado no votabas. Y ya desde su gestión, la votación a los 18 años. Y la credencial llamada permanente de elector, ¿no? Es como las licencias permanentes en la Ciudad de México, pero esta, a la mejor, todavía esas permanentes sí funcionan, y esta credencial permanente de elector, pues no era permanente, porque se tienen que estar cambiando las credenciales de elector. Además de que esas primeras eran sin fotografía. Yo conservo la mía, sin fotografía, la credencial de elector. Logros materiales, construcción de 8 aeropuertos, la construcción e inicio de operadores del metro, las obras hidráulicas, el drenaje llamado drenaje profundo, muy importante en la Ciudad de México, obviamente, infraestructura deportiva para los Juegos Olímpicos, la construcción de plantas de refinería, presas y torres, la torre de telecomunicaciones y la estación satelital de Tulancingo, un desarrollo comunicacional increíble. Yo visité en algún momento esa de Tulancingo con unas antenas parabólicas gigantísimas, etcétera, y se empezaban transmisiones fabulosas a partir de los satélites en el espacio y toda esa cuestión. El centro vacacional de Huastepec, que después pues, fue adoptado por el Seguro Social y después ya se ha transformado y es privado. Creo que quedó una parte para el Seguro Social, pero otra ya es privada. Y bueno, vamos a las problemáticas. Y hierros. Gran Hierro, movimiento de masacre estudiantil en 1968, el movimiento médico en 64-65, el asalto que existió al cuartel de madera de estudiantes guerrilleros de Chihuahua en 1965, era una problemática que tuvo también. De ahí se derivó después la Liga Comunista 23 de septiembre. El liderazgo de Carlos Madrazo dentro del propio PRI, algo que padeció. Después, misteriosamente, Carlos Madrazo murió en un accidente aéreo, claro, en un avión comercial, pero surgimiento de la guerrilla en Guerrero con Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, aquí surgimiento de guerrillas de manera muy, muy marcada. Formación del cuerpo paramilitar Batallón Olimpia, que participó precisamente en el movimiento estudiantil. También un operativo militar llamado Operación Galeana, cosas muy, muy oscuras. Y se tachan tanto en nuestro entonces, en nuestra actualidad, la cuestión de la militarización del país, que por las construcciones, militares en construcciones, en construcciones, en construcciones, en operaciones aeroportuarias. ¿Qué es más grave eso o todo este tejido militar para masacrar estudiantes, para crear paramilitares, para hacer operaciones oscuras, para hacer guerra sucia que prevaleció durante el sexenio también de Echeverría? Eso, eso es una cuestión que se metió los militares hasta la médula de la gobernabilidad del país y que sí se dice, pero después se olvida, ¿no? Bueno, incipiente conflicto con Estados Unidos por el narcotráfico, que ya también se había mencionado antes, y aquí van haciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y si crece, pues crece, se desarrolla, ¿no? Y quién sabe si muera, ¿no? O sea, nació, creció, se desarrolló, y se desarrolla cada vez más, y quién sabe si muera, ¿no? Debería de ser por un ciclo, ¿no? También. Pero pues desgraciadamente no.
no se da. Y había ahí un incipiente conflicto. ¿De qué naturaleza? Aquí apunté, síntesis, es una fichita presidencial. No me pregunten por qué. Muerte del político Carlos Madrazo en el accidente aéreo. Bueno, ya lo había mencionado. Había mencionado el liderazgo y luego la muerte que tuvo Carlos Madrazo. Aquí también menciono que este señor, pues también lo conocí. No es que tuviera yo muchas ganas de conocerlo. Ya también como niño, ya niño más crecido, pero de todos modos niño, que vi toda la campaña de 10 horas, a mí me empezó a caer mal el siguiente presidente. Después de tener un presidente amigable, sonriente, ¿no? Por las formas, ¿no? No el fondo, no llegaba yo al fondo de la historia, nada por el estilo, pero por las formas a mí se me hacía buena onda López Mateos, amigable, empático. El adjetivo no lo sabía, ¿no? Pero empático, simpático, sí, simpático. Este, eh, y cercano hasta cierto punto. López Mateos me empezó a parecer desde la campaña, pues feo, Díaz Ordaz, y yo no quería que llegara a la presidencia. Y viví la votación. No recuerdo que mi papá fuera, pero yo creo que también, aunque pues por su trabajo, no sé, pero claramente a mi mamá sí acompañaba la votación, tanto de él como del siguiente, las mesas, la votación, pues, lo que empieza a tener uno de educación cívica, ¿no? Electoral, y entonces vivía toda esa cuestión de cómo la registraban, palomeaban, le botaba ahí en un lugar escondidito, ahí en la mampara, y ahí de metiche. Y después le ponían la tinta indeleble, ¿no? Que no sé si desde ese entonces era realmente indeleble o no. Pero bueno, la tinta que le ponían en el pulgar derecho. Entonces, viví todo ese momento y la campaña previa. Yo no estaba a favor del señor, realmente. O sea, qué bueno que nunca estuve a favor de él. Después viví todo el movimiento estudiantil de una manera muy especial, etcétera. Y cómo pintaban también las bardas, los camiones. Muera GDO, o sea, Gustavo Díaz Ordaz, muera GDO, muera Barragán, secretario de Defensa, y muera Cueto, el jefe de policía del Distrito Federal. Todo eso lo viví. Entonces, yo creo antes del mero 68, del mero conflicto, el presidente fue a inaugurar una primaria vecina. Entonces, en solidaridad con la escuela en la que yo estaba, que era la primaria Plan de Ayutla de la colonia El Reloj, nos comisionaron ahí a los directivos a llevar niños a la escuela que se iba a inaugurar, no sé qué nombre, pero este, en la colonia Escalante, me parece, que se me fue ya la memoria, no sé si es el nombre, no es Escandón, porque hay una colonia Escandón, y esta es la colonia Escalante, que está enfrente del reloj, todo lo que es la zona de Clasa, donde estaban los estudios cinematográficos latinoamericanos, Clasa, allí enfrente estaba la colonia, pero no sé si estoy cometiendo un sacrilegio. Déjeme el google tan práctico. Escalante. A ver si reacciona. No le bajo fuerza al internet aquí con esta. Sí existe la colonia Escalante. Entonces, y me suena. Nada más que pues la ubicación mm, habría que hay un barrio también, pero como colonia, bueno, me voy a tardar mucho aquí si busco más detalles porque pues también me salen de otros países y pues ya ahí pero casi estoy seguro que es la colonia Escalante enfrente de Clasa. Bueno, por esa zona fuimos a la inauguración y resultó que, que allí fue a inaugurar el presidente, entonces nos llevaron, vino la inauguración, entonces seguía a ver al presidente por allí, llegó también a la plaquita del ALE, todo, y ahí lo vi, y luego todavía lo vi más cerca porque
las malas compañías, un compañerito con el cual me juntaba, a la hora que terminó, nos fuimos estoy seguro, recuerdo muy bien cómo fue el despiste, porque si no, hubiera seguido a toda la manadita, a toda la fila, pues los maestros pues ya van cada quien su grupo, y terminando allí, pues el maestro decía, pues vámonos, pero pues tenía que ir al baño, o sea, y no me lo impidieron porque pues, tenía un niño que tiene ganas de ir al baño, pues debe ir al baño, ¿no? Entonces, ahí me encuentro con el otro compañero y salimos, me dice, ven, 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 vamos, por acá va a salir el camión con el presidente para verlo más cerca, ¿no? A mí no me interesaba ver al presidente más cerca, sino como que sentí cierto desamparo de regresar con el grupo por donde lo encontraba. Había pues se enredó la escuela donde yo estudiaba con la escuela nueva, entonces había multitud en esa inauguración y me sentí yo un poco desamparado. Entonces me sentí más arropado a acompañar al otro cuate que irme a buscar en dónde iban los otros, ¿no? Porque a pesar de que como que me dieron permiso, como que se valía, después era muy difícil, desconociendo la escuela, la zona, etcétera, dar claramente con el grupo, ¿no? Aunque claro, pues podía haber preguntado y a lo mejor me aventaba, ¿no? A lo mejor me perdía, ¿no? Como un niño también, y ya luego en la calle y toda esa cuestión, pues estaba delicado el asunto. Entonces, afín al chavo, al compañero, ahí voy con él, y ahí efectivamente estaba por ahí el camión, exactamente había gente también por allí, y él se estilaba que el presidente abría su ventana y sacaba su rostro, eh, saludaba, ¿no? Y pues sí, lo vi, ¿no? Pero yo creo que ni alcé la mano, ¿no? O sea, ni alcé la mano ni nada por el estilo. Pues ya, cuate, ya vimos eso. Sí, pues ahora ya vámonos. Total que hubo un momento en que sí nos andábamos los responsables nuestros de repente, a ver, ustedes, sí, a ver. Y ya nos llama la maestra y santa regañada y castigo que tuve con la maestra. Y además, como yo era muy de sentido y todo, y mi mamá pertenecía a la sociedad de padres de familia. Uy, como el hijo de la señora. No, 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 una pena y una culpabilidad tremenda, etcétera. Y sí, dentro de mí un coraje porque de alguna manera yo no quería ya eso. Ya había visto al presidente ahí inaugurar y verlo más cerca, en este caso, no me interesaba como me había interesado en la ocasión anterior. Bueno, documento sobresaliente. Tratado para la proscripción de armas nucleares en América Latina y el Caribe, este, que se volvió a afianzar, ya venía de antes, pero algo hubo, ya saben, algunos, así como el Tratado de Libre Comercio que le ha tocado desde Salinas de Gortari hasta la actualidad, pues lo tienen que firmar y validar y en un momento dado, ¿no? A López Obrador no le tocó, sino previo, ¿no? Previo, prácticamente la firma con Peña Nieto y ya lo heredó. Pero, por ejemplo, creo que con Claudia Sheinbaum le volverá a tocar una firmita ahí si se vuelve a revisar, no sé, así. Pero, en fin, este, total que en 67 toca, toca algo sobre el Tratado de Tlatelolco, que ya se venía gestando con López Mateo, o se venía gestando, se venía armando y acá se firma en 67. También la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal del Trabajo. Bueno, la Ley Federal hay evolución y también hay diferentes momentos en que se reforma y se tiene que volver a firmar. Hay un salto aquí, yo sí, nuevamente cuantitativo de la población, ahora sí, 48 millones, ya cerca de los 50, ¿no? 48 millones, veníamos de 30 y tantos, que no había variado mucho entre Ruiz Cortines y López Mateos, y acá da un salto fuerte a los 48 millones en 1970, cuando termina su gestión. Hay un buen crecimiento del país, 6%, 6.4% promedio anual, pero una inflación fuerte del 9.5% de promedio anual. Claro que al cierre bajó al 3.5% la inflación, pero la inflación estaba muy disparada. Producto Interno Bruto de $690 al cierre, no sé muy bien, no soy economista, y qué significa finalmente, inventado
los mentados dólares que tiene uno de Producto Interno Bruto. Bueno, el dólar sin variación, ahí sí, sin variación, 12.50 pesos al cierre, devaluación 0%, y deuda externa de 53.285 millones de pesos. Bastante fuertecita. Pero a pesar de todo había estabilidad económica, con indicadores un poco negativos en cierto momento, de inflación y de deuda, pero había estabilidad. Adversarios ideológicos, Alberto Castillo y Carlos Madrazo, papá de Roberto Madrazo, el político que ha querido también ser presidente y que tanto mencionan ahí de estar detrás, o de menos su hijo, detrás de la productora, esta empresa, esta mediática de Latinos. Motes sarcásticos, pues ya, motes sarcásticos, Bocón, Chango, Tribilín, líderes rebeldes, Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Grupos enemigos armados, pues el Grupo Popular Guerrillero de Arturo Gamis y de Pablo Gómez de Salvador Gaitán en Chihuahua. Esos del grupo allá de la cuestión de Madera y que después derivó en la Liga Comunista 23 de septiembre. La guerrilla también de Genaro Vázquez y de Lucio Cabañas en Atoyac, en Guerrero. Bueno, también este Guerrero caliente que sigue ahí. Empresarios afines, también empecé a meter este detallito después de una lectura de otro libro. Empresarios afines, Bernardo Quintana y Gilberto Borja Navarrete. O sea, quienes más o menos van de la mano o impulsan en su gestión, ¿no? Bernardo Quintana y Gilberto Borja Navarrete con Gustavo Díaz Ordaz. Herederos políticos, Herminio Vázquez y Jesús Reyes Heroles. Una especie de heredero. Jesús Reyes Heroles, bueno, heredero en un momento dado, a lo mejor lo apadrinó en cierto sentido, pero una calidad diferente política, la de Reyes Heroles, ¿no? Todo el mundo reconoce en Jesús Reyes Heroles a un gran político, que no pudo tampoco llegar a la presidencia por la cuestión del artículo que impedía padre nacido en el extranjero. Prospecto sucesión de 1970. Obviamente, por el partido oficial, pues estaba Luis Echeverría, que fue el que llegó, Antonio Ortiz Mena, Emilio Martínez Manatú, que sonaba bastante, era una secretaría de presidencia, se llamaba, Alfonso Corona del Rosal, que estaba frente del departamento del DF, Norberto Aguirre Palancares, Alfonso Martínez Domínguez y Jesús Reyes Heroles también, que estaba en Pemex. Pero sonaba, querían, desde ahí había intentos de decir se puede reformar artículos, etcétera, pero fue muy menor lo de ellos. Bueno, enfrente Efraín González Morfín por el Partido Acción Nacional. Su sucesor inmediato de Díaz Ordaz fue Luis Echeverría. Actividades o cargos posteriores que tuvo, pues inmediatamente no, fue muy posterior y hubo mucho coraje contra López Portillo porque se le ocurrió nombrar embajador de México en España a Díaz Ordaz. Embajador de México en España. Y resucitó a Díaz Ordaz. ¿No? Tremendo, horrible. Bueno, puesto que casi ocupó muy poquito porque murió. Imputaciones o juicios a Díaz Ordaz, responsable de la masacre de estudiantes de Tlatelolco, que se refiere aquí que de 2000 a 2006 hubo unas conclusiones de la Fiscalía en que se señaló que Díaz Ordaz ordenó la represión sistemática del movimiento a partir de detenciones ilegales, maltratos, torturas, persecuciones, desapariciones forzadas, espionaje, criminalización, homicidios y ejecuciones extrajudiciales. Esto fueron unas conclusiones de la Fiscalía que formó Vicente Fox, ¿no? La Fiscalía para investigar estos casos entre el 2000 y el 2006, y esa fiscalía, que finalmente es una fiscalía oficial, pues determinó esta evaluación y pues tiene una validez, ¿no? O sea, ya no se le pudo juzgar por otras cosas porque finalmente, o encarcelar porque ya había muerto, pero
quedó establecido por una fiscalía oficial gubernamental, aunque haya sido de otro partido, pero en ese momento era el ejecutivo en funciones, y todavía la fiscalía formando parte del ejecutivo, digamos, de alguna manera, todavía no con un carisma, cariz, autónomo, quedó establecido esa cuestión, ¿no? Se ordenó, se estableció que el presidente había ordenado esa represión sistemática del movimiento y a partir de toda esta cadena de irregularidades y situaciones realmente criminales. Entonces, hay un señalamiento que queda marcado oficial, diferente a otros que había yo compartido con ustedes en otra de los capítulos, en los cuales había el señalamiento y había hasta una especie de juicio, etcétera, pero se desechaba, ¿no? Quedaba desechado, quedaba ahí un poco soterrada la situación. Acá quedó planchado que este señor fue el que ordenó eso, ¿no? Él, en vida, en su gestión, en su siguiente informe, dijo, asumo la responsabilidad ética, aunque dijo que ética, ¿no? Contrario de la ética, ¿no? Pero ética, judicial, ¿verdad? Asumía la responsabilidad. El señor lo dijo, asumía la responsabilidad. Claro que él asumía la responsabilidad desde un punto de vista de que había controlado y había logrado parar algo que iba a ser negativo y contra la paz de los Juegos Olímpicos, del país, etcétera, etcétera. Pero esta determinación subraya esa responsabilidad diciendo que ordenó no solamente eso que el otro dice que lo tuvo que hacer en un momento dado, sino que acá ya le ponen los adjetivos de la represión sistemática del movimiento y a partir de detenciones que son ilegales, maltratos, torturas, persecuciones, toda una serie de cuestiones, homicidios. O sea, lo está acusando de homicidio finalmente con el tiempo, ¿no? Y ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Bueno, quien ordena un homicidio, pues es homicida. Entonces, esa conclusión de esta fiscalía pues, determinó que Gustavo Díaz Ordaz fue un homicida. Tuvimos un presidente homicida, queriendo y no. Otra cuestión, supuesto colaborador de la Agencia Central de Inteligencia de la CIA de Estados Unidos, desde antes de su gestión presidencial, según documentos desclasificados de la propia agencia, que también hay que tomar con asegúnes, como actualmente esto de la DEA, la CIA, la DEA, todos estos organismos norteamericanos que, bueno, viniendo de donde vienen, a veces pues, también son medio especiales. Bueno, huella y desenlace de la vida de Elías Ordaz. Tuvo libros, por ahí un libro, esa es su tesis, yo lo pongo aquí como de su autoría. El recurso de queja en el procedimiento civil, fue su tesis profesional en aquella Universidad de Puebla, hoy la que viene siendo la Benemérita Universidad de Puebla. Ahí seguramente en la biblioteca se puede conseguir la tesis profesional de Díaz Ordaz, al quien le interese. Propiedades, residencia en Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México. Su esposa fue Guadalupe Borja Osorno y tuvo otra relación con Irma Serrano, la actriz. Desde ahí también ya empezó un poquito los escándalos, pero se contuvo durante ese decenio y después ya se supo por ahí, precisamente de un libro de la propia Irma Serrano, A Calzón Quitado. Irma Serrano dice que sí tuvo amoríos con Díaz Ordaz. Increíble. Bueno, hijos Gustavo, Guadalupe y Alfredo Díaz Ordaz Borja. Prácticamente fallecidos. Guadalupe falleció en 2007, Alfredo Díaz Ordaz Borja falleció en el 93 y Alfredo tuvo una relación escandalosa, o sea, el hijo de Díaz Ordaz, Alfredo Díaz Ordaz, una relación escandalosa, así lo retomé, con la cantante Thalía, ¿no? Muy, muy jovencita, muy chica, Thalía,
anduvo con Alfredo Díaz Ordaz, con el hijo de Díaz Ordaz. Bueno, y Gustavo el Mayor, se supondría que también ya falleció, pero no tengo el dato, ¿no? Curiosamente. Bueno, nietos, pues un montón, y varios llamados Gustavo. Gustavo Díaz Ordaz Castañón, por ejemplo. Eh, ¿Y quién tengo señalado aquí? Gerardo, Gerardo Díaz Ordaz Castañón, vino a casarse con la actriz Daniela Castro, la actual actriz Daniela Castro, que tengo referencia, creo es hermana de Verónica Castro, si no me equivoco. O sea, Daniela es tía de don Cristian Castro y todo eso. Si no, estoy mal informado, ¿no? Porque pues sí, le echo un ojo a todo también a la farándula, pero también no sé si me llegue a equivocar. Pero increíblemente, ella se casó con un nieto de Gustavo Díaz Ordaz. Y al casarse con un nieto de Díaz Ordaz, pues los hijos de Daniela Castro, hijos de Daniela, pues son descendientes de el presidente Gustavo Díaz Ordaz. El desenlace de su vida fue por un cáncer de colon, que lo agarró precisamente allá, bueno, lo detectó allá en Madrid, supongo, cuando estaba de embajador, y pues tuvo que renunciar a la propia embajada, ¿no? Tuvo que dejarla. Este, Murió, supongo yo que ya murió acá en la Ciudad de México, no tengo aquí el lugar, no me lo debo de rescatar, porque ya se había venido de allá había renunciado a la embajada, y murió el 15 de julio de 1979. Sus restos mortuorios están en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. ¿Qué fuentes consulté? La presidencia imperial de Enrique Krause, los presidentes de Julio Scherer, la reseña de historia norteamericana, el diccionario de gobernantes de México de Vázquez Gómez, Milenios de México de Humberto Musacchio, y uno reciente que acabo de consultar, Dinastías, dos familias, una nación, de Ramiro Alberto Garza, un periodista, editado por Planeta. Está interesante, Dinastías, dos familias, una nación. Y se refiere sobre todo a la dinastía de Salinas y de Echeverría, si no me equivoco. Son las dinastías que maneja. Bueno, vamos con la valoración de la gestión de Díaz Ordaz y con esto concluyo y agradezco su compañía a quienes hayan aguantado todo esto. La presidencia de Díaz Ordaz quedó manchada por la represión y la matanza estudiantil de 1968 en aras de mantener una imagen pacífica y de orden en el país, lo que además opacó la estabilidad económica de su gestión. Lo positivo, lo blanco, la estabilidad y el crecimiento económico, así como la realización de los Juegos Olímpicos. Tiene algo blanco. El crecimiento económico, pues sí se lo reconoce mucho. ¿No? Lo negativo, fuerte, lo negro, el autoritarismo y represión de movimientos sociales y la masacre estudiantil de Tlatelolco. Ese fue Gustavo Díaz Ordaz. Y yo les agradezco mucho su compañía en esta ocasión, y los espero en la próxima fichita presidencial. Hasta aquí esta emisión. Ya saben, pues recuerdo que agradeceré si comparten por ahí estas sesiones para que las vean aquí en Facebook o en el canal de YouTube. Muchísimas gracias. Hasta luego.